El alimento, desde los orígenes del ser humano, ha jugado un papel muy importante en nuestro desarrollo, ya que gracias a esto pudimos evolucionar a través de los años. El mismo hombre fue desarrollando diferentes prácticas alimenticias. Estas pueden ser basadas en su religión, su sociedad, sus costumbres o simplemente la adaptación de acuerdo a su medio. Pero esto se vio abruptamente afectado por la más actual crisis que atraviesa el planeta, el COVID-19. El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. COVID-19 en Honduras. Los contagios por COVID-19 están decreciendo en Honduras, con 222 nuevos contagios reportados de media cada día. Esto representa un 14% del pico, la media más alta, reportada el 17 de agosto. Ha habido 375.009 contagios y 10.219 muertes relacionadas con el coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia. Cuando los contagios de COVID-19 comenzaron a ser reportados en todo el mundo, muchos países respondieron cerrando escuelas, espacios de trabajo y fronteras internacionales para contener la propagación del virus. Aunque parezca lo contrario, la crisis del COVID-19 no está mejorando, más bien empeora rápidamente. Por un lado, la crisis de contagios, que tardó 3 meses en alcanzar el 1.000.000 de infectados a nivel mundial, ahora aumenta de millón en millón apenas cada 12 días. Y es que, mientras una parte del mundo comienza a dejar atrás lo peor de la pandemia, otras zonas comienzan a convertirse en peligrosos epicentros. Zonas compuestas en su mayoría por países con bajos niveles de desarrollo que no solo están sufriendo la crisis sanitaria, sino que además están comenzando a atisbar otra enorme crisis que los grandes organismos internacionales ya vienen anunciando hace semanas: la gran crisis alimentaria global. Una crisis que se calcula pondría en riesgo de hambruna a más de 265 millones de personas, lo que supone el doble de los cálculos previos a la pandemia de COVID para 2020. Pero la razón de esta crisis no es lo que imaginan, no es que falten alimentos. De hecho, todos los datos indican que este año está siendo un año de abundantes cosechas en general. Pero la crisis alimentaria que llega es por todo lo contrario. Sobran alimentos para un mercado agroalimentario con una demanda rota, por el aumento del desempleo, el proteccionismo de las economías avanzadas y el colapso de las cadenas de suministro. Una crisis que obligará a los más empobrecidos a elegir entre proteger la salud o proteger los medios de vida. El gran daño de la crisis del COVID-19 a la disponibilidad mundial de alimentos tiene dos vertientes. Por un lado, se ha roto la oferta. Los agricultores y los distribuidores, principalmente de productos perecederos, frutas y verduras, están reduciendo la producción a medida que sus principales clientes, desde escuelas a restaurantes, hoteles o aerolíneas, han tenido que cesar sus operaciones. Esto está provocando producciones excedentes que arruinan a los productores, ya que no encuentran a sus habituales compradores. Es decir, que antes del COVID teníamos más o menos 1.6, 1.8 millones de personas en inseguridad alimentaria, ahora 3.3, y la mayoría de las nuevas personas están en las ciudades. Es que antes teníamos la mayoría de las personas con inseguridad alimentaria en las zonas rurales del país, en el corredor seco, más que todo. Ahora, con la pandemia y con los efectos de ETA y IOTA en el norte del país, tenemos una inseguridad alimentaria urbana mucho más presente que antes. De Honduras han dado a conocer que la actividad económica del país registró una variación negativa de 4.7% a febrero del 2021, afectando la evolución de la mayoría de las actividades económicas y de la demanda interna y externa.
Las actividades económicas agrupadas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca reflejaron un promedio en una disminución de su producción, principalmente de melón, caña de azúcar, palma africana, banano y granos básicos, originada por las secuelas que dejaron las tormentas tropicales. En tanto, la industria manufacturera basó su caída en la elaboración de algunos productos alimenticios y la fabricación de textiles y prendas de vestir. Sin embargo, se observó un alza en la fabricación de maquinaria y equipo, particularmente arneses para vehículos, productos farmacéuticos y productos alimenticios tales como tubérculos, hortalizas y legumbres, bebidas, huevos, piña, pollo, pan y productos cárnicos. Adicionalmente, los servicios de transporte y almacenamiento, construcción privada, hoteles y restaurantes, comercio, que siguen siendo denotadas caídas en sus niveles de actividad, con tendencia a mejorar en algunos de sus indicadores. Con la reapertura de la economía y la vacunación del pueblo hondureño, se está tratando de volver a la normalidad en la que vivíamos. Antes queremos conocer cómo los entrevistados están volviendo a adaptarse a su vida diaria y si van a mantener algunas prácticas que aprendieron durante la pandemia. Seleccionamos a 10 madres de familia, entre las cuales están algunas profesoras y auxiliares de enfermería. Estas entre un rango de edad de 24 a 60 años. Por tal razón o asimismo, presentamos un trabajo de investigación en cual se ha obtenido información mediante la aplicación de entrevistas a 10 personas, siendo nuestro objeto de estudio. A continuación, se le dará una breve historia de las zonas de la investigación. Ciguatepeque, Comayagua, fue fundado en 1689. En el reencuentro de la población de 1791, era cabecera de Curato. El 14 de abril de 1861 se le dio categoría de municipio con el nombre de San José de Ciguatepeque. Su nombre significa en el Cerro de la Mujer, teniendo una extensión territorial aproximada de 397 kilómetros cuadrados. Está conformado por 29 aldeas y 103 caseríos registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013. Las empresas y negocios constituyen más del 70% en los ingresos del municipio, siendo el rubro comercial el más grande y con los últimos años ha ido en aumento. Coordenadas geográficas de Ciguatepeque. Latitud 14 grados 36 minutos 0 segundos norte, con la longitud de 87 grados 46 minutos 60 segundos oeste. San Jerónimo Jesús de Otoro, Intibucá. San Jerónimo es un pueblo ubicado en la zona montañosa del Valle de Jesús de Otoro. Limita con los municipios de San Isidro y Macuelizo. Su población está conformada por mestizos. Su economía se basa en la agricultura, más específicamente en la siembra de café. También son pocos los pobladores que practican la ganadería y cultivo. Crían su ganado para obtener lácteos y en algunos casos venden sus carnes. Moroselí, El Paraíso. Moroselí es uno de los 19 municipios que conforman el departamento de El Paraíso y uno de los más antiguos de Honduras. Está ubicado en el Valle de Moroselí, al noroeste del departamento, a unos 635 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión territorial de 344.7 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 19.000 habitantes, y su territorio se divide en 15 aldeas y 131 caseríos. Los límites son al norte con el municipio de Tiupacenti y San Juan de Flores, Francisco Morazán, al sur con el municipio de Yuscarán, al este con los municipios de Potrerillos y Jacaliapa, y al oeste con los municipios de San Antonio de Oriente,
Valle de Ángeles y la Villa de San Francisco, Francisco Morazán. Tatumbla Francisco Morazán, fundada en 1684, en el reencuentro de población de 1791, era cabecera de Curato de Santa Lucía. División política territorial de 1889, aparece como municipio del distrito de San Antonio, teniendo una extensión territorial aproximada de 81 kilómetros cuadrados. Está conformado por 16 aldeas y 65 caseríos, registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013. El código de identificación geográfica de Tatumbla Francisco Morazán es 0825. El municipio predomina una topografía muy variada y bella. Está formado totalmente por montañas y cerros, entre los cuales se distinguen grandes picachos que en un futuro pueden ser acondicionados como bellos miradores en las debidas atenciones para no romper el hábitat ecológico. La ciudad está asentada en un declive entre dos montañas que la misma hace la forma de una circunferencia. Entre las elevaciones más importantes podemos mencionar la montaña, la Tigra y el Porvenir. Las actividades de donde se obtiene el mayor ingreso familiar es de la agricultura. Los productores más cultivados son el maíz y el frijol, el cultivo de hortalizas en el medio de subsistencia de algunas familias. Entre estas tenemos el tomate, el chile, la papa, el repollo, la remolacha, la manzanilla, el culantro, la habichuela, la cebolla, el apio, el pepino, zapallo, patastes, entre otros. Estos productos no se cultivan en todas las aldeas porque no reúnen las condiciones favorables para dicha actividad, y a ellos hay que sumarle la presencia de enfermedades y plagas, especialmente en el repollo, cebolla y chile, que deteriorando el producto final. La crianza de animales domésticos es una actividad, aunque en menos escala, que contribuye a ingresos familiares. Entre otros animales se encuentra la cría de cerdo y aves de corral. Durante la pandemia, muchas prácticas alimenticias cambiaron, esto desde el inicio hasta la reapertura de la economía. Conoceremos cómo cambiaron las prácticas alimentarias de 10 familias entrevistando a las madres de familia, ya que, como es conocido, ellas son las encargadas de realizar un presupuesto para los alimentos y un control sobre cuáles se consumirán. En la muestra, la mayoría de las familias contaban con 1 o 2 miembros que trabajaban, por lo cual contaban con un salario mínimo, a lo máximo 2. También, una de las cosas que tenían en común todas las familias es que destinaban un presupuesto de 4.500 a 5.000 lempiras para la comida del mes. Los alimentos que yo consumía antes de la pandemia eran, por ejemplo, carne de pollo, carne de res y carne de cerdo. Muchas verduras, porque nos encantan mucho las ensaladas, ¿verdad? De res y de pollo. ¿Cuánto más o menos de res y cuánto de pollo? Vaya, compramos un pollo para el mes, digamos. Y res, pues compraba 5 libras más o menos. Sí. Se lo paralizaron por cierto tiempo. Lo perdimos los dos. Sí. Lo perdimos porque se paralizó sin goce de sueldo y sin nada. Claro.
pero durante se cerró y también perdimos el empleo estuvimos en pandemia o que nos pegó el COVID, porque nos pegó y lo llevó. Entonces sí, automáticamente sí, pero lo volvimos a restablecer. Pero, ¿qué incrementó? ¿En los servicios públicos? La luz. ¿Qué más? No, creo que solamente la luz es más, porque como todos estaban en casa, solamente eso creo, la luz. ¿Afectó de alguna forma los gastos mensuales? Claro que aumentan los gastos, porque como claro, están todos en casa y pues uno en la casa le da como más estrés y come más, creo. Lo resolvimos bajándole a la cantidad de los alimentos que consumíamos, entonces rebajamos la porción para hacerlo rendir. Sí, como le decía, ¿verdad? Por el maíz, por la tortilla de maíz, tuvimos que comprar más seca, porque ya no había dónde ir a hacer la masa para las tortillas. Tuvimos que comprar productos enlatados, cosa que tal vez no lo hacíamos antes. Sí la comprábamos, pero en poca cantidad. Y, por ejemplo, las frutas ya no era como para ir cada 2 días, mandar a comprar frutas o que nos iban a estar vendiendo todos los días en algún local, ¿verdad? Entonces tuvimos que sustituir eso por cosas enlatadas, por cosas envasadas, que duraran más, para así no estar saliendo, ¿verdad? Porque el trauma que teníamos era más por contagiarnos del virus, ¿verdad? Entonces evitábamos menos las salidas, evitábamos bastante salir de la casa, sino que nos dedicábamos más al trabajo, el trabajo a la casa y así. ¿Ahora? Sí, ya se acostumbró a, por ejemplo, en el almuerzo ya tiene que ir algún vegetal, ya sea zanahoria, brócoli, sí se cambió. En esta, los entrevistados llegaron a la conclusión de que el cambio físico más notable fue el aumento de peso, esto por diferentes consecuencias. Ejemplo, por el encierro, el cual provocó cierta ansiedad, la cual era calmada con comida. Otros porque la comida que consumían era en base a harina y carbohidratos. Digamos, en cuanto a la alimentación, ahora más que todo cuando esto del COVID tratamos de comer sopas, quizás sopas no tan caras las cosas, pero sí tratamos de estar saludables pues físicamente. Sí, porque como no salíamos, a nosotros, y no, gracias a Dios de COVID, gracias a Dios que nadie de mi familia se enfermó, nadie. Okay. Solo que nos fuimos para el pueblo por lo mismo, por la pandemia, ya nos pusieron en cuarentena y la gente nos visitaba bastante y siempre nos llevaban comida. Entonces, pero la gente tenía cercanía con ustedes o aislados. No, teníamos una distancia para que ellos nos pudieran visitar por lo mismo, por el COVID. Y le llevaban comida. Sí. Bien, hemos llegado a ese momento de reflexión que no nos hemos cuidado a pesar de que hemos estado en casa, por la misma incertidumbre de cuidarnos, por el mismo temor de que lo primero es cuidarnos de la enfermedad entonces hemos estado como hemos podido en nuestros hogares, pero de igual manera ya estamos entendiendo que tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Y lógico tenemos que pensar cómo revertir esas situaciones negativas que hemos estado viviendo, esa experiencia,
básicamente, específicamente en lo que ahorita el tema de que estamos de nuestra salud, nuestra alimentación, y debemos obligatoriamente pues cambiar nuestros hábitos alimenticios y ya no poner como pretexto la pandemia, sino que buscar la estrategia de cómo enriquecer o complementar nuestra dieta diaria, nuestra alimentación para alcanzar mayor defensa y estar más preparados para enfrentar la nueva realidad, adaptarnos a ella sin mucho riesgo a enfermarnos y poder tener situaciones críticas en nuestra salud. La alimentación es muy importante para poder tener un organismo preparado para cualquier situación que nos pueda venir de enfermedad. La pandemia COVID-19 ha generado diversos cambios, tanto mentales como físicos, en la sociedad. Este caso, un favor determinante en los cambios físicos, debido a la pandemia, que la alimentación que las personas se ha visto obligada a ser cambiada, debido a los problemas que se puedan generar si no se siguen los lineamientos indicados para alimentarse durante esta crisis, debido a que las dietas en nuestra alimentación familiar han sido prácticamente obligadas a ser cambiadas por la enfermedad, generando estos diversos cambios físicos en las familias. El suministro de alimentos que no eran común en el menú de una dieta normal que se asumió como consecuencia de la pandemia, indican el registro de prácticas alimentarias en las personas que consumían carne frecuentemente y cómo cambió la rutina en el periodo de encierro, lo que trajo consigo la modificación de hábitos alimentarios. Una de las diferencias que pudimos notar en las entrevistados es que las entrevistadas en la zona urbana trataron de implementar alimentos más sanos, aumentaron el consumo de verduras y frutas. En cambio, las entrevistadas en las zonas rurales buscaban alimentos que pudieran perecederos, esto porque no contaban con lugares donde comprar la comida y a manera de que su presupuesto no se viera afectado, por lo cual economizaban.